y voy a compartir pantalla. Confírmenme si se ve, por favor. Sí, se ve. Perfecto. Ya, muy bien, muchachos. Hasta aquí hemos visto algunas herramientas que nosotros vamos a utilizar al momento de realizar un diseño, ¿ya? Lo convencional es que nosotros, cuando hacemos cualquier diseño, siempre empecemos por llevarlo del papel a la computadora, ¿ya? Entonces, siempre se hace un trabajo de bocetaje, tenemos que tener varios borradores, porque se borran las líneas, hay que geometrizar después lo que se dibuja y demás, ¿no ve? Entonces, es lo usual, es el proceso convencional que se tiene, que primero se dibuje, se haga un borrador y posteriormente se digitaliza esto en la computadora, ya sea Illustrator, Photoshop, InDesign, hay muchos programas más, ¿no ve? Entonces, ya habíamos visto en la primera clase todo lo que era el tema de las figuras retóricas, cómo funciona la comunicación visual. Hemos visto qué ángulos se pueden utilizar, en qué planos para armar una composición gráfica o una fotografía. Y el tercer tema, hemos visto cómo se tiene que hacer un manejo de escalas, cómo se tiene que hacer un manejo de la perspectiva, y, en fin, ¿no ve? Un montón de herramientas técnicas que a nosotros nos van a servir al momento de realizar un diseño, en la etapa de conceptualización, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hoy día ya vamos a hablar del diseño en sí mismo, cuando ya estemos casi listos para llevar nuestras ideas al papel y posteriormente digitalizarlas, ¿ya? A ver, como introducción vamos a decir que el diseño gráfico es un proceso tanto intelectual como creativo, ¿ya? Son necesarios conocimientos previos de pensamiento crítico y analítico, ¿no ve? O sea, no es solamente ser hábil para dibujar, sino que tenemos que saber qué dibujar y cómo estar inmersos en lo que se nos está pidiendo en un diseño. Y no se olviden que el diseñador nunca va a diseñar para uno mismo, ¿no ve? Va a diseñar siempre para los demás. Esa es la consigna de nuestra carrera. O sea, tenemos que estar diseñando para otras personas, ¿no ve? Para eso también necesitamos tener un pensamiento crítico y analítico, es decir, analizar la situación y ser bastante objetivos con qué herramientas de las que ya habíamos visto hasta ahora son las más convenientes utilizar. Los artistas gráficos, es decir, nosotros que también tenemos algo de artistas, no somos solamente diseñadores, sino que somos artistas gráficos, tenemos la misión de encontrar una solución más apropiada, atractiva y efectiva al problema que se plantea. No se olviden que habíamos señalado también en las primeras clases que las dos funciones principales del diseñador gráfico son las de resolver problemas y la de modificar conductas de las personas, ¿no ve? A partir de las piezas gráficas que se diseñan. Para las personas normales, el diseño gráfico puede percibirse como complicado y poco útil, ¿no ve? Seamos sinceros, en nuestro medio local, el diseñador gráfico todavía está siendo muy subvalorado, ¿no ve? No le dan la importancia que deberían a un diseñador, ¿no ve? Entonces, cualquiera diseña un logo, empiezan a utilizar plantillas del Google, ¿no ve? FreePic nos ofrece un montón de opciones. Hay otras páginas como Freelogo que hacen sus marcas. Tenemos el Canvas, un montón de herramientas que nos sustituyen a nosotros, entre comillas, ¿no ve? Porque para ellos es más fácil agarrar algo de internet, copiarlo, cambiarle el color y ya que estar contratando un diseño gráfico porque piensan que es algo caro y que no tiene sentido, cuando en realidad nosotros estamos ahí precisamente para mostrar cómo se debe transmitir un mensaje visual, ¿no ve? Entonces ellos entienden que si les gusta a ellos funciona y no siempre es así con los clientes, ¿no ve? Nosotros tenemos que entender que no todo siempre funciona, ¿no ve? El diseño gráfico no solo se basa en cómo se ve o qué es lo que tiene, ¿no ve? El diseño gráfico también es ver cómo funciona, si funciona o no un diseño, si es funcional o no. Entonces nosotros como diseñadores gráficos de verdad que apreciamos el razonamiento, la energía emocional y las reacciones que pueden provocar un buen diseño, ¿no? Algo que te llame la atención, que te haga pensar, que sea efectivo. Así funciona el diseño gráfico.
Diseñar podemos decir que es dibujar, que es diagramar, crear, componer. ¿Quién me puede dar otras palabras que puedan relacionarse a diseñar? Ilustrar, ¿dice? Ya, ilustrar, muy bien, Edilson. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Nada más? ¿No se les ocurre nada más? Bueno, creo que no. Ya, ilustrar está bien, funciona. ¿Lo ven? Entonces, para nosotros diseñar va a ser dibujar, diagramar, crear, componer, ilustrar, ¿verdad? Que en realidad son verbos que los vamos a ir combinando dependiendo de la naturaleza que tenga nuestro diseño y la finalidad del mismo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos armar un proceso de diseño, o sea, todo proceso de diseño tiene estas partes. Y esto anótenselo bien, porque no podemos saltar ningún paso, ¿ya? Primero hay que investigar. Después hay que conceptualizar. Posteriormente recién entramos a la composición. Presentamos un borrador. Se revisa, ve qué errores, qué enmiendas hay que hacer, correcciones, modificaciones, alguna otra locura que se le haya ocurrido a última hora al cliente y a ver si es pertinente. Bla, 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 bla. Un montón de situaciones ocurren en esta parte de revisar. Y finalmente entramos al arte final. ¿Ya? Si no contemplamos una de estas partes, no podemos hablar de un proceso de diseño. ¿Ya? ¿Qué entendemos por proceso? ¿Quién quiere decir qué es un proceso? ¿Qué se entendería por proceso? Es como una serie de cosas que debes hacer antes de tener el trabajo final. ¿Ya? Una serie de pasos a realizar antes de obtener un trabajo final. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Otra definición de proceso? Un conjunto de fases sucesivas. ¿Perdón? Un conjunto de fases sucesivas. Perfecto, un conjunto de fases sucesivas, funciona muy bien. ¿Ve? Una serie de pasos que tenemos que realizar para llegar de algo inicial a algo final, tener un resultado, un producto. Correcto. Ya, entonces el proceso de diseño habla de esto. ¿Ya? Uno, hay que investigar. ¿Ya? El diseñador tiene que ser un investigador, necesariamente. Nosotros no podemos estar exentos de todo lo que es un proceso investigativo. No vamos a llevar técnicas de investigación ni algo así, seguramente hasta la defensa de los proyectos, pero de verdad que nosotros tenemos que ser investigadores constantes, porque de hecho es algo, una de las cualidades que está en casi todos los diseñadores, que es la curiosidad, ¿no ve? Entonces les decía al principio, nosotros podemos, o al principio de la materia, nosotros podemos entender perfectamente toda la teoría del diseño, podemos entender perfectamente el manejo de todas las herramientas, las técnicas, tener plenos conocimientos de estilos artísticos y demás. Pero si no investigamos, estamos mal, ¿no ves? Si a alguien le contratan para que diseñe una etiqueta de vinos, tendrá pues que investigar cuál es el proceso de la fabricación de ese vino, cuál es la historia del viñedo, de donde elaboran los vinos, qué características tiene el vino, incluso en cuanto a la variedad de uva, al sabor y todo aquello, para plasmar eso en un diseño, porque la idea va a ser mostrar algo único y por tanto tenemos que ver cómo es que este viñedo se diferencia de los demás o qué característica lo asocia, ¿no ve? Por ejemplo, si ven algunas etiquetas de vinos, hablan mucho de vinos de altura y no es que le quieren dar estatus al vino, sino que de verdad los valles en los que se produce uva están a una altura más alta de lo normal respecto al nivel del mar, entonces eso le da atribuciones especiales al vino a partir de la producción de la uva, ¿no ve? Entonces, tenemos que investigar siempre, constantemente, ¿ya?
A ver, vamos a utilizar un ejemplo más o menos real. Vamos a hacer un simulacro, ¿ya? ¿Qué queremos diseñar? ¿Qué quieren diseñar? Jorge, vos tienes la mejor nota del primer parcial. Escoge, ¿qué queremos diseñar? Una publicidad para cigarrillos. Ya, una publicidad para cigarrillos. Perfecto. Entonces, cuando queramos hacer en este caso una publicidad para cigarrillos, ¿ya? Vamos a utilizar un documento que se llama el briefing, ¿ya? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un briefing? Nadie. Ya. Un briefing es un cuestionario, ¿ya? Es un cuestionario que nos va a permitir a nosotros, como diseñadores gráficos, obtener la información deseada apuntando a dos factores principales. Uno, ¿quién es el cliente? ¿No? O sea, ahí vamos a ver todo lo que son el cliente, las características de la empresa, bla, 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 bla. Y de otro lado, tenemos que ver quién es el consumidor, o sea, a quiénes va a ir dirigida, en este caso, nuestra publicidad para cigarrillos, ¿ya? Entonces, cuando se hace un briefing, se recolecta toda esa información y esto lo tienen que hacer independientemente de cuál es el proceso de diseño que ustedes están llevando a cabo. No importa si están diseñando como nosotros una publicidad, si están diseñando una propaganda, algo de concientización ambiental, un empaque, no sé, una ilustración para un medio de prensa, una infografía, es indistinto. Siempre tienen que realizar un briefing como la parte de investigación, ¿ya? Entonces, primero tenemos que analizar quién es el cliente, ¿ya? Algunas preguntas clásicas son, y esto anótenlo bien también porque no está en la presentación y va a entrar al examen. Primero, ¿quién es el cliente? ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿No ve? ¿Cuál es el nombre de la empresa? En este caso, Naila, ¿cuál sería el nombre de la empresa? Inventate un nombre o dame el nombre de una marca de cigarrillos. Smoke. Ya, Smoke, perfecto. La empresa se llama Smoke, ¿no ve? Segundo, ¿quién es el gerente? El gerente general, ¿no ve? Vamos a inventar un nombre, ¿no ve? Pedro Picapiedra, digamos. Ya, listo. Está ahí, el nombre del gerente. Tercero, tenemos que investigar cuál es la estructura organizativa de esta empresa. ¿Cuál es su organigrama? ¿No ve? Debe tener un gerente general, debe tener gerentes regionales, debe tener un encargado de la producción de tabaco, otro de lo que es el armado de cigarrillos y el proceso de calidad como tal en la fábrica. Deben tener ahí mismo un proceso de envasado, seguramente tienen distribuidores, tienen despachadores, algunos tal vez tienen personal médico ahí para atender a la gente por si hay algún caso de accidente. Está el personal administrativo, ¿no ve? Asesoría legal, contadores, administradores, secretarias, telefonistas y todo aquello, ¿no ve? También está el departamento de comunicación, que están los comunicadores, los diseñadores gráficos. Entonces, toda esa estructura orgánica a nosotros nos sirve para ver qué tan grande o qué tan pequeña es la empresa, ¿ya? Tercero, y ahí ya vamos y hemos identificado las primeras dos variables que nos dice acá. ¿Quién es el cliente y cuál es la empresa? Tercero, tenemos que ver cuáles son las cualidades de esa empresa, ¿ya? La misión, la visión, los objetivos, los valores que está transmitiendo. Por ejemplo, a ver, Saúl, ¿cuál podría ser la misión de una fábrica de cigarros? ¿Cuál sería su misión, su principal objetivo? No sé, listen. A ver, Mm, ¿alguien que me pueda decir cuál sería el principal objetivo de una fábrica de cigarrillos? Que los- Ofrecer productos de calidad. ¿Otra vez? Ofrecer productos de calidad, tal vez. Perfecto, ¿no ve? Entonces ya ahí lo adornan, ¿no ve? Su misión, la misión de la empresa es desarrollar productos de calidad, brindar un producto no adulterado al cliente, bla, bla, bla.
producir el tabaco con cosas no nocivas y demás. Entonces, ya tenemos ahí la misión. Esta misión, visión y objetivos, usualmente lo vamos a encontrar cuando pidamos la información a nuestro mismo cliente, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos estaría contratando la empresa tabacalera como tal, y ellos nos van a facilitar toda esa información siempre y cuando nosotros se la pidamos, ¿no? Necesitamos su misión, sus objetivos, ¿verdad? Usualmente la misión se refiere a cuál es su intención en la vida, ¿no ve? Que, por ejemplo, esto es vender productos de calidad que sean reconocidos como una de las principales tabacaleras a nivel nacional, por ejemplo. La visión va hacia dónde se ven ellos en un futuro, ¿no? Quieren ser la empresa líder del mercado, quieren mostrar que tienen conciencia social, bla, 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 bla. Y los objetivos, ya, ¿qué quieren, no? Producir cigarrillos de calidad, producir al menos 5 variedades de cigarrillos, llegar más a un público, qué sé yo, femenino o algo así, no sé, tienen sus características, ¿ya? Con eso hemos acabado nosotros con las cualidades que tiene la empresa. Alguna otra información adicional también la pueden pedir, porque esto va a ser parte de lo que ustedes van a considerar al momento de hacer el diseño, ¿no ve? Por ejemplo, ¿cuál es la historia de la empresa? ¿No ve? ¿Cuál es la historia de la empresa? ¿Qué sé yo? Que mi abuelito vivía en los Yungas y tenía su tabacalera y a partir de ahí ha empezado a desarrollar cigarrillos artesanales, eso ya hace 70 años, cuando tipo salió al mercado. Es bonito cómo te vas interiorizando con la historia de la empresa, porque te identificas con ella y de verdad resaltas qué es lo que quisiera transmitir, ¿ya? Después, otra pregunta que usualmente se hace es, ¿qué valores le gustaría a usted transmitir a la gente? O sea, ¿cómo le gustaría que los identifiquen? No creo que una tabacalera quiera que los identifiquen como los desgraciados que van ahí contaminando al mundo y matando gente con el tabaco, ¿no ves? No, no. Ellos quieren transmitir otros valores. Melanie, ¿qué valores transmitiría una tabacalera tal vez? Melanie, creo que no está. Andrea. Estaría incitando a que lo pruebe. Ya, no, pero ¿qué valores? O sea, no queremos que los vean como los malos. ¿Qué te gustaría que rescatemos de una empresa tabacalera? A ver, por ejemplo, que dé trabajo a gente de las comunidades. ¿Qué más? Que lo... Ay, Ya, sí, es un poco complicado, ya, no se preocupe. Ya, entonces puede haber muchos valores, ¿no ve? Que son solidarios, que tienen conciencia social, que siempre andan haciendo programas de forestación, que están vinculados a campañas precisamente sobre el no tabaquismo y que siempre andan apoyando a las unidades de, ¿qué se llama eso? De broncología y no sé O que a qué. algunos les quita el estrés, profe. Ya puede ser, A puede algunos ser. les Esas quita son el ya estrés. propiedades del producto, pero no de la empresa en sí, ¿no ve? O sea, la empresa se tiene que ver como la empresa buena onda que siempre anda ayudando a la gente, ¿no ve? Y que no son unos asesinos a través del tabaco. Entonces, son esos los valores que desean transmitir, que tienen una historia, bla, 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 que son una empresa local, orgullosamente boliviana y demás, ¿no? Entonces, esas son cualidades de la empresa, ¿ya? Después, tenemos que identificar nosotros quiénes son los competidores directos e indirectos, ¿ya? ¿Quiénes son los competidores directos e indirectos? Competidores directos específicamente son todas las empresas que venden cigarrillos a nivel nacional, ¿no? Porque nuestro programa va a ir, o nuestra publicidad va a ir a nivel nacional. E indirectos podemos considerar otros factores como por ejemplo las farmacéuticas que están desarrollando parches de tabaco, eh, después pueden ser otros cigarrillos que estén ingresando por medio del contrabando, eh, puede ser alguna empresa que esté importando puros, por ejemplo, y ya la gente esté dejando de concientizar esto y demás, ¿no ve? Entonces,
a eso nos vamos, ¿ya? Con qué es lo que se quiere. Ahora, ¿qué deseamos diseñar? Jorge nos había dicho que deseamos diseñar una publicidad para cigarrillos, ¿no ve? Ahora, aquí entra el otro tema, que es el público objetivo, ¿ya? El público objetivo. Desde aquí ya nosotros nos vamos a interiorizar más con el público objetivo. Y para identificar el público objetivo, también tenemos que desarrollar una encuesta, levantar información solicitada al dueño de la empresa o a alguien que los represente y que esté en contacto permanente con nosotros, que es con quien nosotros vamos a trabajar, porque un diseñador no puede trabajar solo, ¿no? Y además vamos a hacer otras encuestas para ver quién es nuestro público objetivo, ¿ya? Y esto lo podemos lanzar, qué sé yo, por internet y demás, ¿no ve? También hay unas preguntas claves mínimas que se hacen para reconocer e identificar al público objetivo, ¿ya? Por ejemplo, a personas de qué sexo está yendo orientada la publicidad. ¿A qué personas orientarían? ¿Mujeres, hombres, ambos? Ahora hay no binarios, creo, no sé cómo está la cosa ahí. Entonces, ¿a quiénes vamos a orientar esa publicidad? Todos. Ya, muy bien. Va a ir a todos en general, ¿no ve? A mujeres, varones, demás. Ya. Segunda pregunta. ¿Personas de qué edad vamos a incluir en la publicidad? Vamos a vincular con nuestro público objetivo. ¿Quién me dice? Mayores de 18. Ya, mayores de 18. ¿Algún límite máximo Mayores de de edad? 18. Andy, ¿algún límite de 18 a? No sé, hasta los 50 tal vez. Ya, está bien. Ya vamos a orientar una publicidad directamente a personas de 18 a 50 años. Está bien. Hay algunas preguntas que, por ejemplo, también parecería que no tuvieran relación, pero sí nos va a ayudar a identificar. Por ejemplo, ¿qué creencia religiosa tendría que tener esta persona? Nuestro público objetivo. A ver. Yo creo que tendría que ser o católico o tal vez alguien de otra fe no radical, ¿no ve? Porque usualmente los cristianos, los mormones, adventistas están en contra de este tema del cigarrillo, por ejemplo. Otra pregunta. ¿Cómo es su relación interfamiliar? ¿Es soltero o su estado civil? ¿Cuál es soltero, casado, tiene hijos? ¿Qué creen ustedes? O varios. ¿Qué opinan? Puede ser variado, Lice. Hay personas jóvenes y solteras que juegan como también casados. Ya, muy bien. ¿No ve? ¿Cuál es el ingreso mínimo que debería tener económicamente esta persona? Porque comprar cigarrillos es un presupuesto. Tendría que tener un salario mínimo nacional de 2.200, tendría que tener por lo menos 3.000 bolivianos, 4.000 bolivianos. ¿Qué opina? Yo diría tal vez un saldo mínimo. Ya, un salario mínimo, ¿no ve? Si tiene un salario mínimo, entonces la siguiente pregunta queda como que más fácil de contestar. ¿Cuál sería su formación académica? Tendría que ser bachiller mínimamente, ¿no ve? O superior, ¿no ve? No hay ningún problema de eso. Después tendríamos que ver otras características, como por ejemplo, ¿qué hábitos desarrolla esta persona? ¿Cómo es? ¿Es introvertida? ¿Es extrovertida? ¿Le gustan las fiestas? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta estar solo, más bien? ¿Cómo va la cosa? ¿No ve?
Tenemos que ver. Estas son muchas respuestas que, como les digo, nosotros ahorita estamos haciendo un ejemplo, imaginándolo, cómo vamos a hacer un briefing, ¿no ve? Después, tenemos que ver cómo a esta persona le llegamos principalmente para mandar una publicidad de este tipo. Vamos a utilizar redes sociales, vamos a utilizar volantes, vamos a utilizar una gigantografía, vamos a utilizar un spot publicitario en televisión, vamos a hacer una cuña radial. ¿Qué es lo que más utiliza esta persona? Asumamos que son las redes sociales, ¿no ve? Asumamos que son las redes sociales, ¿no? Entonces, ya teniendo toda esa información del perfil de un público objetivo, ya nosotros podemos ver cuáles son las características, a dónde va dirigida esta publicidad, ¿no ve? Hemos hecho un trabajo de investigación, ¿no ve? Otra información requerida va a depender mucho de cuál es la naturaleza del producto, ¿no ve? Por ejemplo, en este caso de publicidad podemos sacar una pregunta de ¿por qué la gente fuma? ¿No ve? O sea, fuma para quitarse el estrés, fuma para, qué sé yo, para aliviar la tensión, fuma socialmente, solo cuando está en una fiesta, fuma siempre que bebe, por ejemplo, con qué frecuencia fuma, se acaba una cajetilla al día, fuma un cigarrillo al mes, a lo mucho, ¿no ve? No son informaciones. ¿Qué preguntas más se les ocurre? A ver, muchachos, ¿qué preguntas más se les ocurriría en este caso de la publicidad? Vamos, vamos, anímense. Es momento de hacer estas preguntas porque de verdad pónganse en la situación de que ya están ustedes trabajando y que necesitan recolectar más información. Anisha, ¿alguna pregunta que se te ocurra? Edilson, Saúl. ¿Quién sería su competencia, profe? No, eso ya hemos visto arriba, en cualidades de la empresa. ¿Quién más? ¿Otra? Sería importante saber qué música prefiere nuestro cliente. Sí, ¿Por qué? porque sería, depende de su diseño, ¿no? ¿Qué música da más para el diseño? Y porque hay temas que no combinan, depende del diseño. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar alguna pregunta de qué más podríamos investigar? Piénsenla. El briefing es su práctica para la siguiente semana. Mela, ¿Qué color le gusta? podríamos hablar, sí, de qué color le gusta, efectivamente. Podríamos hablar también de por qué prefiere un cigarrillo, ¿no ve? ¿Qué le atrae? ¿Le atrae el humo? ¿Le atrae que tenga estas bolitas de filtro saborizadas? ¿Piensa que le da estatus, como se creía en algún momento anteriormente en la sociedad? Son todas esas preguntas, ¿no ve? Que ustedes van a poder realizar, ¿ya? Y a eso se refiere el briefing. Y una vez que ustedes concluyen con el briefing, lo que continúa es hacer como que inventarse al cliente ideal, ¿ya? Entonces van a crear a una persona ustedes que sería el cliente ideal de esta fábrica de cigarrillos Smoke, en este caso que lo bautizan. Por ejemplo, ¿no ve? José Saldías, ¿no? Es un profesional, es un recién graduado de Derecho, que trabaja actualmente en un buffet, se levanta todas las mañanas temprano, escucha música rock, se ducha, posteriormente desayuna, desayuna usualmente café, va a tomar el Puma Katari y mientras está en la parada fuma su primer cigarrillo, ¿no ve? Posteriormente llega al bufete de abogados, es una presión constante, entonces a veces sale entre mañana a fumarse 1 o 2 cigarrillos, posteriormente
siente algo de culpa, entonces está motivado a ir al gimnasio, bla, bla, bla. Entonces, se dan cuenta, van relatando cómo es un día cotidiano de un cliente ideal. ¿Ya? A esto se le conoce usualmente como el cliente ideal o el customer, ¿ya? ¿Cuál es el cliente ideal? El consumidor. Entonces, van relatando una historia. ¿Por qué? Porque al interiorizarse ustedes con esta persona e imaginarla así, van a poder decir, a esta persona está reocupada, no tiene tiempo para ver las redes sociales, por ejemplo, pero siempre está cerca la radio. Entonces, sería bueno una publicidad radial, tal vez. Entonces, sería lo mejor, ¿no? O tal vez van a decir, sí, este cuate utiliza más Instagram que Face por la naturaleza de su trabajo, de sus actividades. Entonces, lanzaremos prioritariamente la publicidad en Instagram y no en Face. El Face puede quedar secundario, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo todas estas preguntas, toda esta investigación nos ayuda a nosotros a identificar qué es lo mejor que tenemos que hacer? Y a partir de ahí ya ustedes pueden decir, vamos a utilizar unas figuras retóricas, vamos a poner un plano medio, que sea en una cámara normal o tal vez algo bajo, que se vea alguien fumando. A esta gente le gusta que tenga estatus, entonces la persona que esté con el cigarrillo tiene que estar en una fiesta elegante, con etiqueta, o más bien nosotros estamos haciendo cigarrillos para todo el mundo. No olvidemos que nuestro cliente gana apenas un salario mínimo, entonces el que fuma va a ser un albañil y va a estar con su bolsita de hoja de coca también, porque es algo bien tradicional de nosotros y nosotros queremos llegar a ese público que es el pueblo. ¿Se dan cuenta cómo funciona un briefing? Ah, sí, Lice. Sí, dice. Clarito, ¿no ve? ¿Les gusta? Está interesante, ¿no ve? Sí, me gusta, me está interesante. Ya. Entonces, muchachos, ustedes van a realizar para la siguiente semana un briefing, ¿ya? Las preguntas son libres, les he dado hoy algunas preguntas básicas. Traten de que no sea una empresa ficticia, ¿ya? Si en el último caso lo tiene que ser, ni modo, pero que sea una empresa real. No necesito que vayan a Intel o así a la cervecería. Puede ser, qué sé yo, que su hermano mayor esté iniciando un emprendimiento para hacer pollos al espiedo. Entonces, le ayudaré a mi hermano con este briefing, con su investigación para ver qué es lo que necesita. Puede ser que ustedes se dediquen a vender cosas por internet o adquieran y las vendan vía el marketplace. También funciona. ¿No? Puede ser que tengan a sus papás que estén pensando en abrir una peluquería, por ejemplo. Entonces, funciona también. Entonces, busquen toda esa información de negocios pequeñitos que son los que más ayuda necesitan con el diseño para poder crecer. ¿Se entiende? Dice, tiene que ser sobre cigarrillas, dice, ¿no? No, sobre cualquier cosa, Vos busca tu empresa. Por ejemplo, creo que tú trabajas, Juan, con entretenimiento de niños, ¿no ve? Por ejemplo, trabaja cómo sería una empresa para entretenimiento infantil. ¿Quién es el público objetivo? En realidad es el público objetivo los niños, son como que los que consumen, pero ¿quiénes pagan? ¿No ven? ¿Cómo llegamos a los papás? ¿No ven? Yo quería hacer para mi otro trabajo, para gimnasio. Metele para gimnasio. Está bien. Entonces, cada uno escoja una empresa así chiquitita, de algún colega o propia, de algún primo, familiar, amigo, etcétera, y desarrollen un briefing. ¿Ya? Y si tuvieran esta empresa, ya por ejemplo su logotipo, también tienen que anexarlo. ¿Cuál es la marca de la empresa? Tienen que haber una pregunta. Y la marca, qué sé yo, es esta y representa esto, esto, esto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre esta práctica que vamos a hacer? Normal. Hay que hacer una publicidad entonces con el briefing. No, solo van a hacer el briefing. Solo van a hacer el briefing. Ya, solo el briefing. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna preguntilla? Todo claro. Entonces nos queda menos de un minuto. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. ¿Eh? Sí. ¿Ya están viendo lo que está en la pantalla? Sí, también. Perfecto. Ya. Entonces continuaremos. ¿Ya? ¿Alguna duda les ha quedado sobre el briefing antes de seguir adelante? ¿Qué es lo que tienen que hacer? De todas formas les voy a crear la actividad y les voy a poner ahí las características que hay que hacer. ¿Alguna pregunta? Listen, ¿lo podemos hacer en Word o tenemos que hacerlo en el archivador? No, háganlo en Word y me lo pasan en digital a la plataforma.
Ya en O el sea, foro. no es necesario hacerlo manual. No, no, no. Háganlo en computadora. Puedo usar Photoshop, digamos, ¿Para qué? para diseñar. No, pues no tienes que diseñar nada. Es un cuestionario el que tienes que hacer. Puedes hacerlo en Cierto. tablas o en forma lineal. Perdón, Luis. ¿No ve? Yo me refería al briefing. Sí, sí. Claro, claro. El briefing es un cuestionario, simplemente. Nos pueden hacerlo en Word. No hay ningún problema. Ya, pues nos depende de ustedes si les trabaja así como un sistema lineal, tipo texto solamente, o quieren hacer algo tipo tabla, depende de ustedes. El formato es libre. La idea es que ustedes manejen un formato que a ustedes les funcione y que pueda ya ser llenado fácilmente. Así cuando tengan un cliente, sacan una copia de ese en blanco y empiezan a buscar la información. ¿Se entiende? Creo que sí. ¿Alguna duda más antes de avanzar? Todo claro, Lisa. Perfecto, gracias, Naila. Entonces, van a desarrollar su briefing. Ya, no, lo segundo que sigue después de investigar es conceptualizar. De verdad que tenemos que ver, ya teniendo toda esa información, ya vamos a saber qué dibujar, cómo dibujar, qué colores utilizar, qué tipografía se tendría que utilizar si es que se va a utilizar tipografía. ¿Ya han visto retículas en taller de arte? No, Luis, aún no. ¿En qué están en taller de arte? Los sismos, dicen. ¿Pero no han llevado retículas todavía? Tenían que haber llevado antes, ya ni modo. Que desde las clases virtuales casi no estamos avanzando práctico ni está dando prácticas, solamente, Teoría. digamos, teoría, sí. He dicho que Ya. cuando volvamos a clase vamos a avanzar. Ya, no hay ningún problema. Ya. Entonces vamos a ver el tema de las retículas, ¿no? Cómo vamos a utilizar, que ya van a llevar este en taller de arte. ¿Qué estilo va a primar? Vamos a utilizar algo más minimalista, algo más folk, algo más tradicionalista, realista, surrealista, New Age, ¿no es? Depende de cómo va a ser nuestra publicidad. ¿Y cómo se va a realizar la composición? ¿Ya? Cuando hablamos de componer, nosotros estamos hablando también de cómo vamos a disponer el espacio que nosotros tenemos disponible para armar, ¿no? ¿Cuál va a ser? En esto ayudan mucho las retículas, ¿no? Vamos a utilizar, ¿cómo vamos a disponer el espacio? Vamos a darle prioridad a la ilustración, vamos a dar prioridad a la tipografía, vamos a dar prioridad a los auspiciadores, no sé, dependiendo de ustedes. Va a depender mucho si quieren hacer publicidad, quieren promocionar algún evento. Hay muchas variables que las van a identificar netamente a partir del briefing, ¿ya? Pero no se olviden que siempre, siempre vamos a empezar nosotros con un boceto, ¿no? Nos podríamos poner algo así, 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 como los dibujitos que se ven abajo. Y a partir de ahí recién vamos a empezar nosotros a dibujar en la computadora previamente la geometrización. ¿No ve? Entonces, hablemos un poquito de creatividad, que habíamos dicho que es una de las cualidades que tiene que tener un diseñador. ¿Se nace o se hace uno creativo? Se hace, Luis. ¿Por qué? No, es que según mi mentalidad es porque ninguno puede nacer en mi mente, digo, con algún talento, digamos. O sea, me refiero, ¿cómo le explico? O sea, algunos me decían, mire, le diré a mí, me decían que por lo que no sé muy bien que digamos dibujar, no podía ser diseñador gráfico, me dicen. A eso me refiero, o sea que no es necesario que uno nazca con eso. Ya, ya, Juan, gracias. Vale, ¿alguien más quiere dar algún comentario? Anisha, Topacio. Dice, yo creo que o sea, la creatividad es como algo, es como que vas aprendiendo, como el aprender a leer, te van haciendo algo. Por naturaleza, digamos, si es que se nace, naces con algún don, pero tú lo vas, cuando creces, vas más aprendiendo sobre ello y ya te vuelves como experto, ¿no? Perfecto, entonces puede ser que ya nazcas con algún talento y después lo refuerzas con las técnicas que vas aprendiendo, ¿no ve? Sí, en realidad funciona así, ¿no? La creatividad
En parte nace, en parte se hace, algunos no nacen creativos, pero luchan mucho para lograr esto. Y no se olviden que mucha de esta creatividad que nosotros tenemos también nace a partir de nuestras experiencias cotidianas que tenemos, ¿no ve? Cómo ha sido nuestra infancia, qué música escuchamos, cuáles son nuestras influencias, qué colores nos gustan, si de niños hemos viajado mucho o no, si ahora nos gusta más viajar o estar en casa. Todas esas cosas van a interferir en la creatividad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se desarrolla la creatividad? Según ustedes. Jorge. Licenciado, no, la creatividad yo creo que aprendiéndote de distintas cosas. Por ejemplo, digamos, si yo soy músico, a mí me gusta cierta banda, bueno, su influencia, el modo en que tocan va a influir un poco y también otra banda me puede influir en la forma en la que toco y así. ¿Cómo me Ya. explico? No, Voy está bien, tomando un poquito de todo para hacer está eso bien, más que todo. está bien, buscas fuentes de inspiración, está bien. ¿Otra pregunta? ¿Otra respuesta, perdón? Yo creo que la creatividad se desarrolla mediante el ambiente en el que vivimos y de esa forma tener como inspiración de las cosas que nos rodea, vemos o sentimos. Ya, muy bien, son conceptos bastante interesantes, pero ahora llevémoslo un paso más allá. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen que dibujar o hacer algo y les falta creatividad? ¿Qué es lo que usualmente hacen para encontrar esa fuente de creatividad? Andrea. Tal vez buscar algunas pautas, algunas como cosas para que ya podamos hacer algo. Ya, googleas entonces, ¿no ves? Estás googleando. Eh, y o podemos leer libros, revistas más que todo, porque ahí se encuentra muchas cosas. Ya, perfecto. Nos estás buscando una fuente de inspiración también. A eso podríamos llamar. ¿Buscas más en letras o buscas más gráfico, algo así? A ver, algo como esto quiero. Yo más que todo en letras, porque Ya, a mí, los te estaban tocando, a mí me nació, porque creo que para crear algo te tiene que nacer y te tiene que encantar. Entonces, más que todo es la letra. ya, perfecto. Eric, ¿tú qué haces cuando tienes que hacer algo y no encuentras la creatividad? Crear en mi mente. Ya, pero ¿cómo? A eso se llama creatividad, pero ¿cómo lo creas? ¿En qué te basas? ¿O es algo innato, así un talento único que tienes? Ya, digamos que pienso en mi cabeza y ahí lo creo, digamos. Una de las cosas que puede ser que combina y Ya, en un combinas boceto elementos. lo hago, digamos. Ya, ¿alguien más? ¿Qué hace cuando está bloqueado? Naila. Recordar algún momento vivido y en base a eso hacer el dibujo, e ilustrar o sacar Ya, alguna idea de ahí. ya, retrospección, va bien. ¿Alguien más? Saúl. Igual casi lo mismo. Ya, Googleo entre letras e imágenes. muy bien. Muy bien, Saúl. El Saúl utiliza, por ejemplo, más la creatividad mimética, ¿no ve? O sea, que trata de ver algo, se basa en eso y va desarrollando ya su propio concepto. También es plenamente válido siempre y cuando no llegue al plagio, por ejemplo. No voy a decir, voy a agarrar esto y lo voy a cambiar de color, algo así, ¿no ves? O sea, no funciona así. En realidad, para desarrollar la creatividad hay un sinfín de técnicas, ya les había dicho que eso depende mucho del entorno, también decían lo mismo sus compañeras. Entonces, nosotros podemos encontrar un sinfín de características para desarrollar la creatividad. Por ejemplo, no sé, Juan, a mí me han dicho que si quieres desarrollar la creatividad, tienes que jugar con niños. ¿Cómo hacen ustedes en el área del entretenimiento infantil para desarrollar técnicas tan creativas? Jugar con niños, le dije, no me acuerdo. No. O sea, a mí me han dicho, te digo. A mí me han dicho, pero Ah, ustedes, ¿cómo hacen para, para desarrollar creatividad? O sea, les deben enseñar algunas técnicas.
Yo por mi cuenta, para hacer divertido a los niños, me gusta más que todo bailar en mi gimnasio con baile fino. De esa manera saco pasos de baile para distraer a los niños con algunos pasos que ellos no conocen y les encanta. Ya, Y súper. mi creatividad también ahí sale, digamos, depende de lo que veo en el espectáculo que tengo, depende de las cosas con las que cuento. Si cuento con variedad de vocalitos, digamos, en mi mente me sale salir a hacer un juego de competencia de comida en fila, quien corre más rápido y toma cierta cantidad. Excelente. ¿No ve? Entonces, ahí vamos viendo cómo funciona la creatividad. ¿No ve? Sí, Entonces, hay porque muchas formas de desarrollarlas. Adelante, adelante, Juan. Sigue. no, les decía que es que en mi caso de mí es porque me gusta mirar en mi entorno para crear algo, para cualquier cosa. Si algo no sé, si estoy diseñando algo, por ejemplo, me gusta ir a caminar por la calle. De esa manera también yo he creado mis trajes de lucha, ¿no? Ah, ya. Súper. Súper bien. Gracias, Juan. Entonces, como les decía, hay muchas formas de que nosotros desarrollamos la creatividad. ¿No ve? Una, por ejemplo, consiste en la técnica del garabato. A ver, la voy a pasar si es que ya la tengo acá. Espérenme un momento, está un poco lento mi Illustrator. Pero vamos haciéndolo. ¿Ya? Agarren una hoja de papel. Agarren una hoja de papel y dibujen un garabato. Un garabato cualquiera. Por ejemplo, ¿están viendo mi Illustrator? Sí, sí, dicen, se ve. Ya. Por ejemplo, yo voy a dibujar así un garabato. Dibújenlo, ustedes también hagan un garabato, como ustedes quieran, en este momento. Que no sea muy saturado para que puedan encontrar más cosas. ¿Ya está? ¿Ya están sus garabatos? Edilson, ¿ya está tu garabato hecho? ¿Ya tienen sus garabatos? ¿Quién lo tiene listo? Está. Ya, perfecto. Entonces hagan sus garabatos. Y una vez que tengan su garabato, pónganse a ver un momento y traten de identificar algunas formas de las que pueda surgir cualquier cosa que ustedes quieran crear, un objeto, una persona, un animal, una acción, cualquier cosa, algo abstracto que se vea interesante. Vean, por ejemplo, yo voy a agarrar de mi garabato esta parte, y después le voy a dar color. Y fin, en mi garabato he encontrado a un personaje que me puede ayudar a vender fosforitos. Sí, a la rápida. A ver qué encuentran ustedes en sus garabatos. Les voy a dar 3 minutos para que piensen, para que busquen algo y después me dicen qué han encontrado. ¿Puede ser una letra? Puede ser también una letra, lo que ustedes hayan encontrado. Ya dice, yo he encontrado un ojo. Un ojo. Sí. Ya. Entonces repásalo y dale un estilo. Mira, ya has podido encontrar tal vez un ojo de un estilo. Está bien. ¿Alguien más que haya encontrado algo? ¿Nadie?
Edison? Yo, Listo, ¿Qué has encontrado? encontré la cabeza de Snoopy, logré encontrar. Ah, ya está súper, está interesante. La cabeza de Snoopy. Está bien, gracias, Edilson. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo dicen ¿Qué has encontrado, Naila? un pingüino haciendo esquí. Ah, está bueno, está buenísimo. Un pingüino haciendo esquí, súper. ¿Para qué utilizarías tu encontré, pingüino haciendo ah, esquí? Dale, dale. ah, Sí, yo encontré un pescadito. ya un pescadito, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Encontré 2 ojos. Ya, puedes armar tal vez un rostro a partir de ahí. Naila, ¿en qué vas a utilizar tu pingüino haciendo esquí? ¿Para qué utilizarías? Yo creo que tal vez para una publicidad de helados. Ya, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Yo encontré un cabezón y bueno, solo le puse un ojo y adornos en su gorrita, estas gorritas que usan los musulmanes. Ah, ya, súper. Está súper bien. Como un turbante. Exacto. Súper. Muy bien, Jorge. Ven, entonces así funciona la creatividad. Cuando uno está bloqueado, trate de hacer algo, busque un diseño rápido y a partir de ahí pueden surgir muchas ideas porque en realidad esto trabaja también con un poco de la psicología, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que ves y lo relacionas a algo que quizás has estado pensando inconscientemente? Entonces vamos a volver a nuestra clase. Ahora, ¿están viendo la presentación, no ven? Sí, Lisa. Gracias. Entonces, antes de empezar a hablar de cómo vamos a ya hablar de la conceptualización del diseño como tal, también tenemos que tomar en cuenta qué escala de iconicidad vamos a utilizar, ¿ya? El término iconicidad se refiere al grado de referencialidad de una imagen, es decir, la relación de apariencias entre la propia imagen y su referente, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a decir, vamos a dibujar una silla, ¿ya? Stephanie, describime cómo es una silla. De madera tal vez larga. Ya, ¿qué más? Describime. Tiene 4 patas, pintado de café, lijado con unos pequeños adornos. Perfecto. Por ejemplo, la Stephanie nos ha explicado muy bien lo que es una silla, pero en base a su experiencia propia también, ¿no ve? Porque ella dice pintada de café, tiene patas, tiene un espaldar. Puede ser que mi mesa no sea de madera, o mi silla no sea de madera, sino sea de metal. Entonces, yo la pintaría ploma, ¿no ve? Entonces, pasa. Pero en general, una silla es algo así. Tiene 4 patas, tiene un espaldar y usualmente tiene ángulos rectos, ¿no ves? Cuadrada. Entonces, ¿qué es la escala de iconicidad? La escala de iconicidad es una taxonomía, ¿ya? ¿Alguien me puede decir qué es taxonomía? Nadie. Bueno, taxonomía se refiere más al orden, ¿ya? Es un orden que se basa en la semejanza de una imagen y su referente. Es una convención construida para representar mediante una serie ordenada de mayor a menor los diferentes tipos de imágenes de acuerdo a su grado de iconicidad. ¿Ya? La escala de iconicidad va estrechamente relacionada al grado de abstracción. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de abstracción al principio de las clases? Que es lo mismo que dice aquí, que comprendemos como una capacidad de reducir un objeto u otro a sus formas más sencillas, ¿no ve? Habíamos dicho que en diseño menos es más, ¿no ve? Y que por tanto deberíamos no hacer algo tan grande con tanto detalle porque cuesta más trabajo distinguirlo, sino reducir y simplificar eso a sus formas más simples. A eso se llamaba abstraer. Y eso tiene unos grados de iconicidad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Quedarlo suelto.
Sí, dice todo color. Ya, ¿qué es esa imagen que está ahí? Un pato y una ardilla, creo. Una Un ardilla. garabato. Ya, una ardilla, muy bien, una ardilla. A mí me parece un pajarito. Ya, un pajarito también puede ser. Ya, listo. En realidad es una ardilla. ¿Ven? El diseño está mal si es que alguien ve un pajarito y no ve una ardilla. Cierto. Entonces, hay varias formas en las que ustedes van a encontrar en los sitios web y demás cosas de cómo se categoriza este índice de iconicidad o esta escala de iconicidad. Ya hay mil formas diferentes de representarlo. Algunas van más ligadas al arte, otras van más ligadas a la literatura. Entonces, yo he tratado de rescatar diferentes fuentes y lo he agrupado en 10 niveles, en 10 escalas que están mucho más referidas al diseño gráfico. ¿Se entiende? Entonces, el primer índice es el más grande, es el nivel 10, ya un nivel de abstracción, una escala de iconicidad 10, que es la imagen natural, es la persona, animal u objeto propio en sí mismo, el real, ¿ya? Esa es la imagen natural. En este caso, yo he agarrado como ejemplo un pez, ¿ya? Entonces, la escala de iconicidad nivel 10 sería el pez, ese que está nadando feliz en el acuario. Ese sería el nivel 10. ¿Se entiende? En este caso, la silla, ¿no ve? El objeto real, el palpable, sobre lo que se están sentando. ¿Se entiende? Creo que sí, ¿no ve? Queda claro. Luego, si nosotros modificamos esto un poco, el nivel o la escala de iconicidad nivel 9 va a ser el modelo tridimensional a escala, ¿ya? Es un modelo tridimensional que representa a tamaño exacto a la persona, animal u objeto. Ya, en este caso, por ejemplo, me ha gustado mucho el pez. Lo he llevado a un programa para impresión 3D y lo he hecho imprimir en 3D, igualito como es. He representado su tamaño, he representado su posición, he representado su textura y tengo un modelo tridimensional que ya tiene un volumen, ¿no ve? Tiene una textura, tiene un color, que son elementos básicos de los componentes del diseño, pero ya no es real. Entonces, le he quitado un atributo que tenía el primer elemento, el nivel 10, que era la realidad, la vida. ¿No ves? Ya es una representación a escala sumamente real. ¿Se entiende? El nivel 8. Ya cuando hablamos de escala de iconografía nivel 8, ya estamos hablando de hologramas. ¿Ya? ¿Qué son los hologramas? Holograma significa dibujo total, ¿ya? Entonces es una especie de placa fotográfica que se obtiene mediante la utilización de luz producida por rayos láser, ¿no ve? Cada vez es más común este tema de los hologramas, entonces son representaciones a partir de luz que pueden tener movimiento, representan el color, la textura, todo aquello, y tienen una apariencia de volumen, pero en realidad físicamente no se puede palpar eso, ¿no ves? Algo ya digital que se está haciendo. Entonces, ahí ya hemos quitado algo parcialmente que es la tridimensionalidad, porque ya pasa a ser un nivel 8 que solamente es una representación del mismo objeto, pero en hologramas. ¿Se entiende? Saúl, ¿está claro? Sí, dice. Gracias, Saúl. Ya. La escala de iconicidad nivel 7 ya nos habla de una fotografía a color, ¿ya? Es una imagen bidimensional. Ya hemos acabado de quitar completamente ese atributo de tridimensionalidad, ¿ya? Pero está a todo color, que es producto de una toma fotográfica, que toma un momento, un instante de este elemento, y por tanto su representación exacta es válida, ¿no ve? Representa exactamente al animal, sus características, su tamaño y demás. Nos muestra sus cualidades. Tiene una textura, tiene color. Entonces, simplemente le hemos quitado el atributo de tridimensionalidad. Ya estamos hablando de una fotografía color
Es una escala de iconicidad nivel 7. Vamos a la escala nivel 6. La escala nivel 6 ya no nos habla de una fotografía, sino de una imagen a color, ¿ya? Puede ser un cuadro, una pintura, algo de fotografía digital, no sé. Entonces es una imagen ya elaborada por el hombre con el uso de distintas técnicas y materiales que trata de representar la realidad en forma más precisa. Por ejemplo, acá el pez ya se ha vuelto como que una pintura al óleo, pero nos sigue mostrando sus características, ¿no? Podemos ver la relación que tiene entre las aletas y el cuerpo, podemos ver su ojo, se notan las escamas, los pliegues de las aletas. Entonces es algo que todavía tiene cierto realismo porque el pez no ha perdido esa propiedad, ¿no? Entonces es una imagen elaborada por el hombre con el uso de distintas técnicas que ya no es una fotografía. ¿Se entiende cuál es la escala 6? Creo que sí. La escala 5 ya es una imagen en blanco y negro, ¿ya? Es una imagen elaborada también por el hombre que con el uso de distintas técnicas trata de representar una imagen tridimensional en plano bidimensional con el uso de luces y sombras. Nótese aquí cómo ya se ha perdido uno de los atributos claves de la composición, que es el color, ¿no ve? Ahora estamos trabajando solamente con escala de grises y tratamos de mostrar un volumen a través de las luces y sombras que utilizamos en la escala de grises. Ya no hay color. En la imagen en blanco y negro, en la escala de iconicidad nivel 5, ya no existe el color. ¿Queda claro? Ya. La escala de iconicidad nivel 4 es un decremento bastante perceptible de la calidad del producto, ¿no ve? Entonces es una representación, se llama representación estallada. Vuelve a aparecer el atributo del color, ¿ya? Vuelve a aparecer el atributo del color, pero se utilizan distintos fragmentos para descomponer algo en varias partes. Y al ensamblar estas partes se forma un contorno reconocible, porque la forma ya está cerrada. Esta representación estallada es muy característica de la técnica del collage, o en algunos van a encontrar como técnica del pegote también, ¿no? Pero es un collage. Entonces yo he armado un collage del pez, siguiendo sus formas básicas de sus aletas, la forma del cuerpo y demás, con pedacitos de papel que he encontrado por ahí, ¿no ve? Y se arma una imagen de este tipo que es una representación estallada. Se sigue notando que es el pez, pero ya no se nota su ojo, ya no se nota su textura, ya no se notan los colores originales, ¿no ve? Pero sigue siendo una forma de iconicidad, una escala. La representación es tallada. ¿Se entiende? La escala número 3, se refiere al esquema de principios, ¿ya? Al esquema de principios. Los componentes del elemento se van a sustituir por formas geométricas, ¿ya? Es lo que usualmente pasa cuando nosotros estamos vectorizando. Ahí yo tengo mi pez, he utilizado polígonos, he utilizado algunas formas geométricas básicas para armar la forma, la silueta de un pez bastante burda, pero que todavía tiene ciertos atributos en base a la imagen original, ¿no ve? Es algo ya mucho más abstracto. Si no entiendes el contexto en el que estamos hablando del pez, posiblemente ni siquiera distinguirías la figura, pero pese a ello, ya teniendo el contexto en mano, ya tienes algo que se entiende. O sea, te das cuenta que es un pez de aletas muy largas. Ya, este es un esquema de principios. Hemos reducido de tener un collage y una representación característica de sus formas a utilizar formas geométricas, ¿ya? En algunos casos, incluso podría aquí ya perderse parte de los elementos como son las curvas. No necesariamente,
pero se puede dar. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué es un esquema de principios? Ya, perfecto. La escala número 2 ya es un esquema de formulación. Ya es un esquema de formulación. Aparecen elementos abstractos como curvas y otros, y se pierden otros elementos de la composición, como es el color, ¿no? Ya no hay color definitivamente, ya no estamos utilizando formas geométricas ni siquiera, sino que estamos utilizando básicamente líneas para formar una figura, y lo importante aquí es que ya vamos a empezar a utilizar las leyes que habíamos visto la otra vez de la percepción de la escuela Gestalt, porque aquí la forma ya no está cerrada. Nuestra mente lo está cerrando por nosotros, pero en realidad la forma aquí ya no se cierra. Ya tiene que ser una forma plenamente abierta que nosotros estamos completando. En este caso, aquí está la apertura, ¿no ve? Hay un hueco acá que lo estamos completando y lo estamos asociando nosotros netamente con el pez. Ese es un esquema de formulación. ¿Ya? Finalmente, el nivel 1 es la abstracción total. La figura se simplifica al máximo, resaltando solamente las características que la hacen única e identificable. ¿No ven? En este caso he agarrado la forma que tiene un ojo y tiene aletas que están hechas simplemente por líneas. He abstraído lo más posible a ese pez real que teníamos en el nivel 10 y lo he llevado a un nivel 1 gradualmente. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchachos, ¿está todo claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces está bien. Entonces, para la siguiente semana van a tener 2 prácticas, ¿ya? Una es la del briefing, que ya ha quedado bastante clara. Y otra es que agarren cualquier cosa que a ustedes les guste, puede ser algo que encuentren en internet, como esta imagen, puede ser que quieran sacar una foto a algo que sea muy bonito y que ustedes quieran mucho, o algo así, y van a hacer van a llevar la escala de iconicidad, ya, desde la figura 7, que es la fotografía, de este nivel 7, perdón, que es la forma o la fotografía a color, hasta el nivel 1, que es la máxima abstracción. ¿Se entiende? Del Tienen que 7 al tener, 1, ¿eh? ¿qué? De la 7 a la 1, sí. A Y ver. van a decir, esta es mi foto a color, esta es mi foto en blanco y negro, esta es ya ¿qué es? La imagen, la representación estallada, voy a tener mi esquema de principios, mi esquema de formulación y abstracción. Imagino que ya están aprendiendo a agarrar algunas herramientas digitales como el Photoshop, el Illustrator, entonces no me voy a hacer ningún problema si esto lo hacen a mano o digital, depende de cada uno de ustedes, ¿ya? Y todo lo van a compilar en un solo documento PDF y lo mandan, ¿ya? Y voy a cargar la actividad que se va a llamar escalas de iconicidad. Ya pueden agarrar lo que ustedes quieran, una persona, un animal, un objeto, lo que ustedes quieran, pero solo van a ir del nivel 7 al nivel 1. ¿Queda claro? Sí. Sí, listo. Ya, perfecto. Entonces, Las espero. dos hay que entregar en un archivo, ¿verdad, Lee? ¿Qué? Las dos hay que entregar en un archivo. No, van a ser 2 archivos separados. Voy a crear 2 actividades separadas. Uno va a ser el briefing y otro va a ser el documento este de escalas de iconicidad. Está bien, Lee. Gracias. Ya, listo. ¿Les ha quedado alguna duda al respecto sobre lo que hemos visto el día de hoy? ¿Nada? No, dice.
Perfecto. Si no hay nada más que decir, entonces la clase de hoy día ha concluido. Nos estamos encontrando la siguiente semana y hagan sus actividades. Tengo tareas pendientes que calificar. Lo voy a hacer hasta el fin de semana, por favor. Vamos a regularizar todo. ¿Ya? Entonces, cuídense, muchachos. Un abrazo enorme y nos estamos reencontrando en 7 días.